A lo largo de la historia, todas las burbujas han tenido un protagonista y la burbuja de las tesoreras de Bitcoin ha encontrado al suyo. So Kindly MD, ticker NAKA for Nakamoto, is down 52% today. Naka, la tesorera de Bitcoin lanzada por no otro que David Bailey, CEO de Bitcoin Magazine y colega de Mr. President, cayó un 52% ese día, como bien decía nuestro amigo de la corbata naranja. Y al día siguiente siguió cayendo, hasta conseguir un logro pocas veces visto, caer un 50% tras haber caído ya un 78% en los días previos, recordándonos a todos una importante y valiosa lección de matemáticas. Algo que ha caído un 99%, aún puede caer otro 99%. Como comparte Carson Smith, a esos precios la capitalización de la empresa es de alrededor de $500 millones, mientras que sus tenencias de Bitcoin suman casi $700 millones, es decir, está cotizando por debajo de su net asset value, está cotizando a descuento sobre su Bitcoin, ha cruzado el umbral que ninguna tesorera querría atravesar jamás. El sentir de Bailey quedó reflejado en un tuit que compartió con sus más de 100.000 seguidores. ¡Wow! Volumen intenso, ¿eh? Hoy es un día de transición en el que gente que tenía dinero ya no lo quiero decir, en el que actualizamos nuestra base de inversores, de los cortoplacistas a los que ya total para vender a pérdida pues se quedan con nosotros hasta que esto remonte o se vaya a cero. Admito que me he tomado alguna licencia en su lectura. Sus abogados tampoco debieron quedar conformes con el tuit y le pidieron que redactara una carta explicando la situación. En ella se destapa que la causa de la fuerte caída es la emisión de decenas de millones de acciones prometidas a sus inversores iniciales, que las compraron poco por encima de $1 y, demostrando bastante poca fe en el proyecto, a la primera oportunidad han salido realizando la ganancia que aún tenían a mano. Este riesgo ya lo traté en un vídeo reciente. La burbuja de las tesoreras llevó a muchos a lanzarse a por esta oportunidad con acuerdos difícilmente justificables que acaban pesando sobre estos proyectos en la forma de masivas emisiones de acciones que obviamente antes o después se acaban vendiendo. Toda burbuja tiene su protagonista y Naka tiene mimbres para llevarse el papel. Sin embargo, el arco burbujil de las tesoreras las engloba a todas ellas. Capital B cotiza a casi el valor de sus más de 2.500 Bitcoin y como sector caen en conjunto ahora bastante más de un 75% desde los máximos conseguidos a principios del verano. En este punto, habrá quien piense que el estallido de la burbuja significa el final de este fenómeno, pero no, nada más lejos. La burbuja siempre es el comienzo. Así que dale like si te han transicionado alguna vez y veamos qué nos dice la historia sobre las burbujas una vez que han estallado. La industria minera en el oeste de Estados Unidos, el liderazgo indiscutible de Holanda en el comercio global de flores, incluso el dinero fiat, se puede considerar el producto de una burbuja. Muchos argumentan que la burbuja de los tulipanes holandeses duró apenas meses y por tanto Bitcoin no es un fenómeno comparable, pero esto no es cierto. La tulipmanía duró casi 30 años, desde principios del 1600 hasta el 1636. O sea, que si quieres verlo por el lado malo, Bitcoin aún podría ser una burbuja de acuerdo a este estándar y si lo quieres ver por el lado bueno, la locura alcista total en su precio aún estaría por delante. Todo comenzó cuando en 1593 Charles de Lecluse desarrolló una variedad de tulipán resistente a las temperaturas frías, abriendo así la era de los tulipanes en los Países Bajos, donde calor no hace precisamente. Al principio el precio de las flores era bastante normal, pero poco a poco comenzó la locura. Para 1623 el precio de un tulipán promedio, es decir, un tulipán medio, llegó a los 1.000 florines, pero por un viceroy, la especie más rara de tulipán, el precio alcanzó los 2.400 florines, 5 veces el coste de 4 toneladas de trigo. 10 años después, el precio del tulipán promedio equivalía a 40 toneladas de trigo. Los no tulipaners fueron los perdedores en la década del 1630.
Como acaba ocurriendo en todas las burbujas, esta, pues sí, también terminó. En este caso, con el colapso de los precios, lo interesante es que, como todos querían imprimir riqueza y los tulipanes eran sinónimo de ella, la tulipmanía holandesa creó una industria floral sin par en el mundo entero, que aún a día de hoy se mantiene. Algo similar encontramos tras la fiebre del oro en California. El boom especulativo masivo tras el descubrimiento de oro en Sutter's Mill atrajo a cientos de miles de personas y creó una burbuja en precios de tierras, suministros, picos y palas. A diferencia de los tulipanes, al reventar esta burbuja no fue el oro lo que quebró, sino quienes quebraron fueron los mineros. Es decir, la fiebre se acabó porque ya no era fácil encontrar más, no porque la sobreextracción de oro hundiese su precio. Igual que en Holanda, eso sí, la burbuja marcó el comienzo de la industria minera a gran escala en el oeste de Estados Unidos, impulsando el desarrollo económico, la inmigración, la estatalidad de California y también avances en tecnología minera. Una de las utilidades principales de las burbujas es el marketing, la promoción. Ningún tema es más interesante que tratar que el ganar dinero fácilmente. Y cuando un activo se pone de moda, consigue que todo el mundo hable de ello. Esto logró también la burbuja de los famosos assignats en Francia en el siglo XIX, uno de los primeros experimentos gubernamentales con el dinero fiat, pues aunque nacieron con un respaldo inmobiliario, rápidamente pasaron a cotizar sobre la confianza pura en el emisor, en este caso el Estado francés. Como en el caso de los tulipanes, su facilidad de creación, de emisión en este caso, llevó al colapso de su valor, la quiebra de todos los franceses, que almacenaron en ellos su riqueza, y, tristemente, a demostrar al mundo que un Estado puede tener un dinero no respaldado por metal. Solo hay que hacerlo mejor que los franceses. La burbuja de los assignats es responsable, por tanto, del auge de la industria del dinero fiat, que hoy disfrutamos, entre comillas. Así, las burbujas tienen dos aspectos relevantes. Generan un gran interés que se convierte en la semilla de futuras industrias, como demuestran los tulipanes, los ferrocarriles, Internet y 8000 cosas más, y todas ellas acaban, es decir, todas tienen un fin, aunque no todas acaban por un colapso de precios. Esto depende de si la burbuja se produce sobre un activo fácil de crear, como los tulipanes o el dinero fiat, y por tanto se sobrecrea este activo y eso lleva a la caída de los precios por la sobreoferta, o si por el contrario la burbuja se produce alrededor de un activo difícil de crear, como ocurrió en el caso del oro, o, volviendo a lo que nos ocupa, Bitcoin. Y es que las tesoreras de Bitcoin se encuentran en una situación interesante, pues por un lado tienen la capacidad de irse a cero, ya que emitir acciones es fácil, cualquiera puede hacerlo, pero al tiempo atesoran un activo que es perfectamente escaso. ¿Qué implicaciones tiene esta doble cualidad para el escenario post-burbuja que se abre ahora? Pues antes de verlo, si quieres usar tu Bitcoin, puedes, obviamente, hacer como David y ponerlo en el balance de una tesorera y cambiarlo por acciones, o otra manera de usarlo podría ser cambiarlo por vales en Bitrefill y gastarlos yéndote de viaje a donde te dé la gana irte de viaje, donde opere Airbnb. Y entonces vas a Bitrefill, usas tu Bitcoin para comprarte vales que gastar en Airbnb y contratas alquileres por el mundo entero. Como también puedes comprar en Amazon porque dices, oye, ¿por qué me voy a gastar este dinero que no tengo cuando tengo aquí Bitcoin y así nadie se entera de que estoy comprando estas pijadas en Amazon? Bueno, pues lo puedes hacer con Bitrefill gastándote tu Bitcoin de esta manera como en 1000 sitios más gracias a lo que ofrece Bitrefill. Así que haz clic en el enlace que está más abajo o usa el código UPSB, sea como sea, usa el código este porque te irá mejor. Bien, casi 1 millón de Bitcoin están ahora mismo, a día de hoy, en el balance de las tesoreras de Bitcoin, de estas empresas que atesoran Bitcoin en su balance, con la empresa Strategy de Saylor siendo la principal tenedora con casi 700.000 Bitcoin. Esta acumulación se ha conseguido principalmente a base de vender un activo que se puede imprimir a demanda, acciones, para comprar otro perfectamente escaso, Bitcoin. Bajo este esquema, la burbuja estaba servida, aunque, como dice este señor que encontré por internet, podría repetirse de forma recurrente. So when the community is really enthusiastic, the premium heads up towards 3. When Bitcoin's stuck for a while and people get bored with it, it starts to migrate towards 1.5. And that's kind of the way I view it is a sentiment gauge, just like for stocks, you have all these sentiment gauges. Es una burbuja, pero es una burbuja construida sobre Bitcoin.
La volatilidad, el entusiasmo, lo llamaba aquel señor, impulsa la adopción del activo. Bitcoin surge más fuerte después de cada caída y las primas a las que cotizan estas empresas se pueden volver a multiplicar en ese momento. Pero la consolidación en momentos opuestos, en momentos de caída, es inevitable y con ella la revisión completa del modelo. Entre 2020, cuando Saylor comenzó su estrategia de acumulación para el balance de su empresa, y el verano de 2025, vivimos lo que se podría considerar la primera etapa de este movimiento. Fue como el descubrimiento de los tulipanes resistentes al frío. Ahora que todo el mundo sabe que introducir Bitcoin en el balance de tu empresa puede ser beneficioso para su valor, que es lo mismo que cuando todo el mundo sabía cómo cultivar tulipanes con frío, entramos en otra fase en la que estas empresas que deciden comprar Bitcoin competirán por encontrar maneras de seguir acumulando Bitcoin por medios distintos a la simple venta de acciones. Y entre ellas podemos destacar 3. Como explicaba Seiki ZK Shark en un artículo publicado a comienzos de agosto, es decir, bastante antes de que la burbuja comenzase a resolverse, cito, generar Bitcoin operacionalmente es la métrica dorada. ¿Cuánto Bitcoin puede generar una empresa de forma orgánica sin quemar efectivo y sin tener que emitir acciones? En este sentido, los mineros de Bitcoin brillan, pues aseguran la red y obtienen Bitcoin a diario. Las tesoreras, opina ZK, deberían girar hacia esto también para crear una exposición directa a Bitcoin, una exposición sostenible que el mercado puede predecir y modelar a largo plazo. Mi reacción inicial a esta idea de ZK fue de rechazo, pues las mineras de Bitcoin han sido históricamente muy malas inversiones debido a la incertidumbre de precios y a los altos costes operativos a los que se enfrentan. Pero, claro, eso era antes de que la volatilidad de Bitcoin bajase a los niveles actuales, también antes de que se crearan contratos de electricidad por los cuales se fija el precio y sobre todo antes de esta burbuja de las tesoreras. Y es que ahora que todo el mundo sabe que tener la tesorería en Bitcoin es atractivo, que es bueno para tu empresa, una empresa que obtiene el activo, en este caso Bitcoin, de forma operativa, en lugar de tener que comprarlo vendiendo acciones, podría ser una buena opción. Y el mercado parece que también está de acuerdo con esta lectura, pues durante el colapso de las tesoreras puras que se ha producido en los últimos meses, el ETF sobre mineras de Bitcoin ha doblado su precio. Y si esto no te convence, piensa que Mr. President tiene desde marzo de este año el 20% de una empresa minera, American Bitcoin, que, como le pasa a Naka, pues sí, viene sufriendo fuertes ventas de insiders cuando el precio sube mucho, pero aún así tiene un gráfico bastante mejor que el de las tesoreras puras. Una segunda alternativa para las tesoreras sería considerar adquisiciones, usar acciones en mercados alcistas en los que cotizas muy por encima de ese Bitcoin que tienes en balance para comprar negocios que tengan flujos de caja que estén cotizando baratos, que sería básicamente el 90% de las empresas que no son tecnológicas a día de hoy. Estas operaciones, hechas con acciones durante la euforia, cuando están muy caras, dice ZK, pueden diversificar flujos de ingresos y ofrecer cobertura ante la volatilidad de Bitcoin, creando una posición más atractiva para los accionistas. Esta idea, la de comprarte un negocio que tenga cashflow para con ese cashflow ir comprando Bitcoin en lugar de comprar Bitcoin directamente, atenta contra la postura de Saylor, de que lo más rentable que hacer con tu dinero es comprar Bitcoin. Pero cabe preguntarse si siempre y para todos esta es la mejor vía para seguir acumulando Bitcoin en un futuro. Es posible que haya algo de realidad, de verdad, en esta alternativa. Y finalmente, la tercera vía sería, ya que hemos mentado al maestro, emitir preferentes a la strategy. Lo bueno de esta vía, la de emitir strikes, stretches, es que no diluye al accionista ordinario, no te expone a liquidaciones porque las preferentes no se pueden liquidar. Y eso sí, claro, cuesta mucho dinero mantenerlas porque te obligan a pagar dividendos para siempre a aquellos tenedores de las acciones preferentes. Por tanto, si puedes hacerlo, es ideal. Y si no, pues lo único que consigues con las preferentes es acortar la vida de tu tesorera. No está claro que alguien que no sea Strategy o quizás Metaplanet o quizás, sí, alguien que alcance tamaños similares pueda emitir preferentes de manera recurrente. Y si llegados a este punto ninguna de estas tres opciones te parece buena, pues siempre está la alternativa de atesorar no Bitcoin, sino otro criptoactivo, como por ejemplo Ethereum, y ver si hay más suerte por ahí, pero
pero un vistazo rápido nos permite ver que la mayoría de esas empresas que dedicaron o decidieron dedicarse a acumular Ethereum están cotizando ya a un descuento sobre ese Ethereum que tienen en su tesorería, lo que francamente no da demasiadas esperanzas. Y es que, como hemos concluido al principio de este vídeo, acciones más un activo perfectamente escaso, ok, pero acciones más un activo quizás escaso, quizás no, poco ok, menos ok. La conclusión ineludible a la que debemos llegar, por tanto, es que esta es solo la primera burbuja de las tesoreras. Habrá otras, serán diferentes, y en última instancia lo que acabará ocurriendo es que las empresas que a día de hoy obtienen cuantiosos beneficios derivados de su actividad verán claro que lo óptimo es dedicar gran parte de ellos a comprar Bitcoin en lugar de a recomprar sus propias acciones. Para esto es para lo que sirven las burbujas. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella. Si lo haces, recibirás una newsletter, obviamente. ¿Y de qué va la siguiente? Pues va del siglo XXI. ¿Qué está pasando? Bueno, muchas cosas, claro, pero pasó una cosa en concreto con los países, con la organización política en el siglo pasado, que me parece que en este hemos superado. ¿Y de qué manera? Pues eso es lo que quiero tratar en este nuevo artículo, así que suscríbete para recibirlo o también para leerte pues los, 80 puede ser que haya ya, como también te invitaría a la Watch Out Bitcoin. Esta es, yo creo que ya la penúltima invitación que te hago a que te vengas. Si no te has venido ya, pues muy mal, pero vente, te diría, porque pasaremos un buen rato bitcoinero hablando de todo esto y de lo que no es esto, pero que también es bitcoinero. Así que vente, usa el código UPSB y pásate un buen rato con nosotros ese primer fin de semana de octubre en Madrid. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que James Gandolfini, muy conocido actor por su papel como Tony Soprano, el protagonista de la serie de Los Soprano, una serie que todo el mundo adora, una serie que es cojonuda, una serie que no he visto. No he visto y me duele, porque todo el mundo dice que es buenísima y seguro que me encantaría, pero por ahora no la he visto. Y me recuerda un poco a la situación de las burbujas como esta, y es que si te la has perdido, no te preocupes, ya tendrás oportunidad de ver otra parecida en el futuro, o en mi caso, pues de ver Los Soprano en el futuro. Con suerte.